que nada, pues quiero presentarles al doctor José Manuel Ríos, quien nos va a dar esta plática, o más bien un taller sobre el tema de la perspectiva del género, que es una cuestión pues, muy importante. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, les pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias, bienvenido. Voy a quitarme el cubrebocas para que se escuche un poco mejor. Al cabo, voy a mantener parte de la sana distancia, ¿les parece? Sí. Bueno, por la parte de los tiempos, tengo entendido que van a ocupar la parte de la sala, entonces va a ser más como una conferencia un poco extensa. A lo mejor en otro momento vamos a tener la oportunidad de interactuar un poco más para la parte de taller, pero creo que va a ser de mucha utilidad y van a quedar algunos conceptos, algunos aspectos relacionados con la parte de equidad de género, a lo mejor un poquito más claro. ¿Quién ha recibido ya capacitación sobre equidad de género? De la gente asistente. ¿Sí? ¿Nomás ella? ¿No? No, es que ¿Ya han recibido capacitación relacionada con este tema? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Ok, pues bueno, yo creo que se va a reforzar varios de los conocimientos y de la parte de la información que a lo mejor algunos de ustedes pudieron ver llevado en torno a la parte del tema. Uno de los planteamientos que debemos hacernos en torno a la parte de la equidad de género, la perspectiva de género, es ¿por qué un Día Internacional de la Mujer? ¿Sí? Y hoy en boga, pues bueno, también ya con esta parte de la perspectiva de género, pues bueno, también ya hay un Día Internacional del Hombre, ¿cierto? Sí. Pero parece ser que la gente en el común denominador no le ha quedado claro que no es un día de felicitación por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Más bien es un día de una conmemoración por hechos violentos que sucedieron o que han estado sucediendo a lo largo de la historia, que al menos se marca en una situación específica sobre que se quemaron las mujeres obreras en una fábrica en Nueva York, y era una fábrica textil, estaban trabajando telas moradas y pues el humo que salió de la parte de la fábrica fue el humo morado, y por eso es el color que toma parte de los movimientos feministas en el mundo. Pero no solamente tiene que ver con ese hecho en particular, ¿no? El otro, ¿por qué programas de equidad de género en instituciones y empresas? ¿Por qué un movimiento feminista? ¿Por qué ha existido un desequilibrio de poder e inequidad entre hombres y mujeres a lo largo de la historia? Bueno, a lo mejor ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos, pero vamos a ir desmitificando precisamente este tipo de situaciones. En torno a la parte de sexualidad, y lo digo en específico porque el género tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? La sexualidad es una construcción, bueno, social, asentada en la parte del cuerpo, que tiene que ver con lo biológico, que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver, depende del lugar donde nosotros vivamos, ¿sí? Es una expresión integral del ser humano en función de su sexo. Y dentro de los solones de la sexualidad, pues está el género. Ahorita lo vamos a mencionar un poco más adelante en torno a esto. Pero en torno a la parte de la sexualidad y la parte de la construcción social en torno a las relaciones entre hombres y mujeres, pues han existido una gran cantidad de tabús, de mitos, de prejuicios a lo largo de la historia, ¿sí? Llega el momento de que a veces, por la costumbre, por la cultura, vamos naturalizando esas creencias, esas ideologías, y vamos creyendo que esto es normal o que esto es natural, ¿sí? Pero un principio que no se nos debe de olvidar es que la base de la manipulación es la ignorancia. Si nosotros no conocemos un tema en particular, es muy susceptible que seamos víctimas de una parte de manipulación o de abuso en torno a un tema en específico, ¿cierto? Pues bueno, para entender esto es necesario a veces conocer un poco el pasado para entender el presente y saber hacia dónde vamos. ¿Por qué hoy en día hay tanto esta parte de la equidad de género, la perspectiva de género en instituciones públicas, políticas? Pero esto se centra al menos en 3 o 4 momentos muy significativos en la parte de la historia. Voy a empezar, por ejemplo, han existido al menos 3 tipos de organización social a lo largo de la historia. El primero es un sistema matriarcal,
donde las mujeres eran las que mandaban, eran las que dominaban. Fue un periodo cerca de 17,000 años que duró esto. Estamos hablando del 25,000 años antes de Cristo, ¿sí? Donde las mujeres, bueno, para empezar, las mujeres no se llamaban mujeres, se llamaban las genos, las principios, las origen, ¿sí? Imagínense, no se sabía el papel del hombre en la reproducción. Entonces, ¿qué pensarían hombres y mujeres de aquella época? Que mes con mes la mujer se desangraba y no se moría. Y bastaba para coagular su sangre menstruante y meses después le empezaba a crecer el vientre y por ahí por donde se desangraba, de repente le salía un chamaco. Ah, caray, pues esta es una diosa. Por eso se le llamaba la genus, la principio, la origen. ¿Cómo se llama el especialista que atiende las enfermedades o los problemas de las mujeres? El ginecólogo, no se llama el mujerólogo, ¿sí? De genos, de principio, de origen, ¿sí? Entonces, en ese periodo no encontramos estatuillas de hombre, casi todas las estatuillas son de mujer, en el periodo del Paleolítico, ¿sí? Tienen una especie de corona, no tienen rostro, senos grandes, el vientre abultado y la vulva muy bien definida. Casi todas las estatuillas tienen esas características. ¿Y por qué era una especie de corona? Porque eran reinas, porque eran diosas. ¿Por qué sin rostro? Porque eran todas. ¿Por qué senos grandes? Porque la crianza, el amamantamiento era muy importante. ¿Por qué el vientre abultado? Por la capacidad de dar vida. ¿Y por qué la vulva bien definida? Porque también era importante la parte del erotismo, ¿sí? No tenemos estatuillas de hombre de estos periodos, curiosamente. La mujer se queda en la cueva y desarrolla habilidades que todavía hoy prevalecen en las capacidades humanas. Hoy sabemos de manera científica que el cerebro de la mujer es superior al cerebro del hombre, ¿sí? Solamente por citar el hemisferio cerebral que comunica con el otro hemisferio cerebral, el cuerpo calloso, es 30% más grande en las mujeres que en los hombres. Y esto es muy importante de manera biológica en la parte del comportamiento. ¿Por qué? Porque permiten una interconexión muy significativa entre un hemisferio cerebral y otro. Por eso pareciera ser que de manera natural la mujer puede hacer 3, 4 cosas al mismo tiempo y al hombre le cuesta un poco más trabajo realizarlo. No significa que no pueda llegar a desarrollarlo, porque hay algo que se llama plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Es la capacidad de interconexión entre una neurona con otra a través de prolongaciones dendríticas, que son las prolongaciones propias de las neuronas. Pero hoy sabemos de manera científica que la sustancia que favorece la prolongación dendrítica de las neuronas para conectarse una con otra tiene que ver con una hormona que la mujer la tiene desde pequeñita, los estrógenos, ¿sí? Entonces, gracias a los estrógenos se favorece más la conexión interneuronal en nuestras personas. ¿Los hombres tenemos estrógenos? Sí, pero tenemos en una proporción menor. Pero también hoy sabemos que todos los órganos de los sentidos, todos son superiores en la mujer, todos, ¿sí? Por citar un ejemplo, en la retina, en el cromosoma X está el gen de la rodopsina, ¿sí? El gen de la rodopsina es la que marca matices. Entonces la mujer puede ver el rosa, el rosita, el fuchsia jaspeadito y el hombre no, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con estas características. Por ejemplo, en el oído tiene algo, bueno, se llama potencial de acción, es la capacidad eléctrica que tiene la parte de las neuronas. Los hombres solamente tenemos un tipo de neurona a nivel de la parte del oído y solamente escuchamos con un tipo de potencial de acción. La mujer tiene 2. Entonces puede estar una mujer en una habitación y los niños en otra y empieza a llorar. Está llorando tu hijo. ¿Qué? ¿Se está llorando? Ven. Y llegas y está llorando, ¿sí? O llegas a las 2, 3 de la mañana, ya sea que seas hijo o que seas pareja, y ¿a qué horas llegaste? No, pues que temprano, ¿no? ¿Cuál temprano? Te escuché exactamente a qué horas llegaste, ¿sí? Pero no solamente eso. En la parte del gusto, en la parte de la lengua, tenemos los receptores a los sabores, y la mujer tiene 40% más receptores al dulce que los hombres, ¿sí? Por eso la mujer el 14 de febrero se le conquista con chocolates, ¿sí? Y aparte con las flores rojas, ¿no? Que son más llamativas. Pero esto no queda ahí. En el olfato, aunque tiene más capacidad la parte de la mujer para la parte de los olores, el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, descubrió en el 2014 que el sexto sentido en la mujer
tiene que ver con la parte del olfato. ¿Sí? ¿Quién es el que escoge a la pareja? La mujer. ¿Sí? Y no es que le vio, es que le olió. ¿Sí? En la parte del olfato, el hombre, la mujer tiene la capacidad de oler, ahorita voy a decir un término médico, pero tiene la capacidad de oler una proteína que nosotros en el área médica lo identificamos, por ejemplo, para los trasplantes. O sea, tiene que haber una afinidad con una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Y dice, a ver, bueno, José Manuel, ¿y eso qué? Pues la mujer tiene la capacidad de manera inconsciente de oler el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces el día de mañana no es que le vio, es que le olió. ¿Sí? Dice, es que como que esto me huele medio raro, como que huele esa leña de otro hogar. O sea, no es puro de toda la casualidad. O que si van a una reunión del OSFAT y se encuentran y llevan a la pareja y de repente la pareja dice, vámonos. ¿Por qué? Tu compañera me cayó mal. ¿Por qué te cayó? No sé, pero químicamente no nos caemos mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona tiene un complejo mayor de histocompatibilidad parecido al de ella y la ve como competencia. ¿Sí? Esto es tan mágico que incluso, por ejemplo, si en una familia viven varias mujeres y está el papá, el complejo mayor de histocompatibilidad del padre puede provocar que las mujeres ciclen más o menos en el mismo periodo. Y si una de ellas ya inició vida sexual activa con su novia, a partir de ese momento se rompe el ciclo y empieza a menstruar de una manera distinta al resto de las mujeres. ¿Sí? Entonces son características muy interesantes que tienen que ver con estas capacidades biológicas que venimos arrastrando desde hace miles de años. ¿Sí? Pero bueno, entonces las mujeres se quedaron en la cueva. Hogar viene de hoguera, ¿sí? Las que se quedan en la cueva. Entonces, pues las mujeres eran las recolectoras, los hombres no. Las mujeres, por eso esta capacidad de la rodopsina en el cromosoma X, ¿sí? Que tiene precisamente esta capacidad de ver los matices y era precisamente para encontrar los frutos rojos maduros que no enfermaban a la prole, que no enfermaban a la parte de los hijos. ¿Qué tipo de habilidades desarrolla el hombre si sale de la cueva? Pues primero, mantenerse callados, porque si hacen ruido van a espantar a la presa. ¿Sí? Entonces no es extraño porque el centro del habla en la mujer es 30% más grande que en los hombres. Por eso una mujer puede decir 32,000 palabras en el día y el hombre solamente 12,000 o 15,000. ¿Sí? Entonces no es extraño de que si estén con la pareja, pues quien habla más es la mujer y no el hombre, pero es una condición biológica. ¿Sí? Porque si el hombre hacía ruido, pues iba a espantar a la presa. El hombre desarrolla fuerza porque pues tiene que cargar al mamut, tiene que cargar la parte de la presa, tiene que hacer varios recorridos. El sentido de orientación, tiene que saber por dónde tiene que ir para ir acechando precisamente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando aprendemos a manejar, a veces nuestras mujeres batallan más para el sentido de la orientación, por dónde me voy, y terminan yéndose, si antes no manejaban o no las llevaban en coche, terminan yéndose por donde se iba la ruta del camión porque pues, no saben por dónde. ¿Sí? O sea, vaya, y no esa manera de mofa, pero tiene que ver precisamente con este sentido de orientación. ¿Sí? Y es una habilidad que se desarrolló en aquel entonces. Pero bueno, esto cambió y marca un punto muy particular donde empiezan precisamente la parte de los desequilibrios de poder. La mujer se queda en la cueva, era la genos, la principio, la origen, y era la que mandaba. Pero se dan los primeros asentamientos, la domesticación de las especies, y de repente aíslan a las hembras de los machos, y se dan cuenta que las hembras por sí solas no se reproducen. Dice, caray. Oye, ¿y si aislamos una mujer? No, y si se enoja el volcán y se seca la tierra, mejor no. Oye, pero ¿y si la aislamos? Pues debió de haber tardado un cierto tiempo en aislarlas y se dieron cuenta que por sí solas no se reproducían. Dice, entonces tú no eres la diosa. Sí. A partir de ese momento cambian los mitos originarios. Si ustedes investigan prácticamente todos los mitos originarios de todas las culturas, el primer principio era femenino. Sí. Pero después muta, después cambia. El mito que nosotros tenemos más fresco es el mito de Adán y Eva. ¿Sí? Pero si nosotros leemos el Génesis, nos vamos a encontrar como dos orígenes.
¿sí? Primero en la primera parte dicen, macho y hembra los creó, de barro y soplo divino. ¿Sí? O sea, macho y hembra los creó de barro y soplo divino. O sea, que hizo un moldecito de mujer, un moldecito de hombre, ¿sí? Y les insufló vida y de ahí nacen ambos. Pero luego en el siguiente versículo dice que Dios puso a Adán a dormir en un profundo sueño y le hace cesárea, ¿no? De la costilla saca a Eva. Y luego cuando despierta Adán de la anestesia dice, esta ahora sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre. A ver, don Adán, esta ahora sí. O sea, hubo una previa que no me lo crean, investiguen, lo googleen. ¿Cómo se llamaba la primera mujer? ¿Cómo se llamaba? Lilith. ¿Sí? Lilith. Sí, en el hebreo antiguo, Lilith significa la no suya. Fue la primera mujer emancipada. ¿Sí? Pudo haber sido de macho y hembra los creos. ¿Sí? Entonces, curiosamente, Eva no significa la primera mujer, significa la primera madre en el hebreo antiguo. Ninguna mujer después en el judaísmo se vuelve a llamar Eva, porque fue la primera madre. Y Adán se llama el primer hombre. ¿Sí? Y nadie después en el judaísmo se vuelve a llamar Adán. Nadie, nada más ellos. ¿Sí? Entonces, cambian estos mitos originarios, se van mutando y viene un periodo de transición, un periodo andrógino. Andros de hombre, genos de principio, que hoy podríamos decirlo de mujer, ¿sí? Que duró cerca de 4.000 años. Pero después de este periodo viene el periodo patriarcal. Estamos hablando como 2.500 años antes de Cristo hasta la era actual. En nuestra era actual está cambiando nuevamente la parte de este proceso. Se está cada vez más minando esta situación del sistema patriarcal, el sistema falocéntrico, donde se está proponiendo precisamente una propuesta de equidad entre hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Por qué, curiosamente, esta parte del mito de que se creyó que el hombre era el que tenía la capacidad pues, de dar vida? ¿Cómo se dice semilla en latín? Se dice semen. ¿Sí? ¿Cómo se dice semilla en griego? Se dice espermatos. ¿Cómo se dice semilla en náhuatl? Que pensamos que es vulgar y que es ofensivo. Mecos. ¿Sí? Eso lo aprendimos en la parte de nuestra cultura, en la parte de... Meco significa semilla en náhuatl. ¿Cómo se llama el semillero para dar sacerdotes? El seminario. ¿Sí? Entonces desde ahí viene esa parte. Entonces se creía, desde ahí viene la parte del mito del pene grande. Se creía que un pene más grande, más cerca de Dios estaba, y un pene más pequeño, más retirado de Dios estaba. ¿Sí? Y si la mujer no tenía pene, entonces estaba más retirada de Dios. ¿Sí queda? Entonces fue en esta parte, es un proceso de transición muy importante, porque si antes eran las genos, las principios, las de origen, y eran las diosas, a partir de este proceso, pues cambia precisamente esta particularidad. ¿Sí? Entonces viene el sistema patriarcal y entonces vamos a identificar, por ejemplo, en el papiro erótico de Turín, 5.000 años antes de Cristo, vemos imágenes con penes muy grandes, griegas regando penes, ¿no? Para que crezcan. ¿Sí? El código de Hammurabi, la estela de Hammurabi, curiosamente, vean, tiene una forma fálica, y de los 460 códigos que tiene el código de Hammurabi, la mitad es encontrar a la mujer. Reprime a la mujer, controla a la mujer, somete a la mujer. Y tiene una forma fálica. ¿Sí? La estela de Hammurabi. El mismo mito con otro rito. ¿Sí? ¿Dónde recibió Hammurabi la ley de Dios? En un monte. ¿Sí? La ley de Dios escrita en piedra. El mismo mito con otro rito. Se fue modificando esta parte de la situación. Entonces, pues cada cultura, a lo largo de la historia, marca lo que es bueno y lo que es malo en esto de la cópula, en esto de la parte de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿sí? Y pues va migrando. Por ejemplo, tenemos los pueblos cacúmicos en la India, que en sus templos están representaciones sexuales de todo lo que se hacía dentro del templo. Eran templos sagrados, donde había sacerdotisas y sacerdotisos sagrados para tener práctica sexual con las personas. Y era una forma de sanar el cuerpo.
Si tú tienes problemas con los padres, con el origen, te hacen falta orgasmos de ombligo. ¿Sí? Si tú tienes problemas de la cabeza, te hacen falta orgasmos del centro energético de la coronilla. ¿Sí? Entonces se practicaba la parte del sexo sagrado, depende de las problemáticas que se tuvieran en el contexto. Por ejemplo, la circuncisión es de origen egipcio, está también en el papiro de Ebers, que los hombres nobles eran circuncidados. ¿Cómo sabemos que es un hombre noble? Porque aparece con una tez más blanca, no se exponía al sol. Vean, los que estaban con una piel más oscura, lo podemos ver aquí, piel más blanca, está haciéndole la parte de la circuncisión, es en el papiro de Ebers, donde aprendieron los judíos la parte de la circuncisión, cuando estuvieron precisamente en la migración de los Ixos, aprendieron precisamente la parte de la circuncisión. La circuncisión se hacía en el pueblo egipcio como un sistema de salud pública. Se creía que al hacer la parte de la circuncisión favorecía la parte de la sanidad y evitaba flujos en la parte de nuestras mujeres. Lo que hoy podríamos pensar como si fuera una gonorrea o una parte de sífilis. En aquel entonces no eran enfermedades mortales, ¿sí? En un resguardo de 7 días se acababa el problema, ¿sí? Con los tratamientos que ellos manejaban. Entonces vemos, por ejemplo, entre los griegos, bueno, también vamos a ver estatuillas a lo mejor más oscuras que tienen que ver con la parte de que estaban a lo mejor fuera de casa o en la parte del campo. Pero, por ejemplo, la homosexualidad era bien vista, ¿sí? Era muy interesante que vemos, por ejemplo, hombres mayores con hombres imberbes, y una forma de acercarse entre el pueblo griego, una persona podía llegar y tocar los órganos sexuales de otra persona sin su consentimiento 3 veces en su vida, ¿sí? Como una forma de decir, oye, ¿qué hubo? Aquí nos arrinconamos, ¿no? Si la persona quería, le agarraba la barbilla. Si la persona no quería tener acercamiento, le agarraba la mano y decía, no, gracias. ¿Sí? Entonces, si una persona tocaba más de 3 veces a una persona sin su consentimiento, se generaba un delito que se llamaba delito de generarme angustias. Hoy en día eso es el acoso, ¿sí? Entonces vemos, ¿por qué sabemos esto? Hay estatuillas, hoy en día las vasijas, son prácticamente las selfies de aquella época, ¿sí? Iban a una fiesta y contrataban a un dibujante y después al orfebre, y depende de cómo habías estado en la fiesta, era como te dibujaban. Y entonces lo pasaban al orfebre y después en la siguiente fiesta iban a estar todas las vasijas y todos los platos de cómo habías estado en la fiesta, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, en esta imagen, en esta vasija, está el mayor tocando los genitales del menor y el menor está tocándole la barbilla. Como diciendo, sí, no hay problema. Pero vemos en esta otra imagen, ¿sí? Está el más joven, el mayor, tocando los genitales y él le toca la mano como diciendo, no quiero estar contigo. ¿Sí? Entonces, no, gracias. Son características muy interesantes que nosotros vemos. Pues bueno, otra característica muy peculiar, por ejemplo, el dios Pan de los griegos, el macho cabrío, San Agustín lo toma como arquetipo para decir que este es el demonio, ¿sí? Pero demonio, en el origen etimológico de la palabra, significa el que te carga de culpas, de culpa, monio, carga, ¿sí? Entonces, matrimonio, matris, madre, monio, carga. En el origen etimológico, matrimonio significa la carga de la madre, ¿sí? Las romanas podían separarse de su pareja, pero si se separaban, tenían que llevarse lo que habían estado cargando en su vientre. ¿Qué estuvieron cargando a su vientre? A los hijos. ¿Cómo se llamaba la carga de la madre? El matrimonio. ¿Con qué se quedaba el padre? Con los bienes. ¿Cómo se llama la carga del padre? El patrimonio. ¿Sí? Entonces, la carga del padre es el patrimonio, ¿sí? La carga de la madre es el matrimonio, ¿sí? Y el que te carga de angustias, pues es el demonio. Entonces, San Agustín toma el modelo del dios Pan de los griegos, que es un fauno, ¿sí? Muchos de nosotros tocamos su flauta en el buen sentido de la palabra en la secundaria, la flauta de Pan, ¿sí? Y ustedes lo van a ver en todas las vasijas. Si ustedes googlean al dios Pan, van a encontrarlo con patas de cabra, pene erecto, la barba de chivo, los cuernos.
Y aquí está, por ejemplo, Cupido separando al dios Pan de una ninfa, como diciendo, no, no la seduzcas, no, no, aléjate, no la provoques, ¿sí? Son características muy peculiares que después se tomaron como arquetipos o modelos. Hay otro momento que también marca la forma de nuestro comportamiento en torno a la parte de la sexualidad y también en torno a la parte de la diferencia con hombres y mujeres. Y se marca precisamente por la influencia que nosotros hemos tenido por parte del judaísmo. En el Levítico se prohibió todo sexo que no fuera reproductivo. En el Levítico se prohibió tener relaciones sexuales entre hombres, se prohibió tener relaciones sexuales entre mujeres, se prohibió la masturbación, se prohibió el aborto, se prohibió tener relaciones sexuales con un familiar cercano, ¿sí? Se prohibió todo sexo que no fuera reproductivo. ¿Y por qué esto? El origen de la prohibición no es moral ni religioso, es político-militar. El pueblo judío todavía hoy en día siguen en guerras. Entonces, en aquel entonces tiene que modificar su sistema de control natal, que todo vientre sea fecundo. Entonces, si hay relaciones sexuales entre hombres, ¿va a haber un hijo? No. Si hay relaciones sexuales entre mujeres, ¿va a haber un hijo? No. Si te masturbas, ¿va a haber un hijo? No. Si tienes relaciones con un familiar cercano, la posibilidad de que tengas un hijo con alguna malformación es muy alta. No conviene. Entonces, el origen de la prohibición es político-militar. Un soldado en cada hijo te dio. Por eso en su cultura, en su modelo de relación de parentesco, el modelo de relación de parentesco del pueblo judío es un pueblo patriarcal polígamo. Un hombre puede tener las mujeres que pueda mantener. Y las casaban desde pequeñitas, desde que estaban todavía que no habían menstruado, que eran doncellas. Todavía no habían menstruado y ya las estaban casando. Y esto se entiende precisamente porque un hombre puede embarazar a muchas mujeres y puede tener muchos hijos. Y entonces, si tenías un hombre, como la parte de varón, pues entonces tenías la posibilidad de alguien para la herencia y aparte también como la posibilidad de la guerra o la confrontación. ¿Sí? Entonces, el origen de la prohibición no es moral ni religioso, es político-militar, en el origen. Pero primero, ¿por qué vas a prohibir algo? A ver, prohibido fumar en lugares cerrados. ¿Por qué pones un letrero de prohibido fumar en lugares cerrados? ¿Por qué? Como advertencia. Como para evitarlo, ¿sí? Como advertencia, porque se genera un problema de sanidad si fumamos en un lugar cerrado, ¿cierto? Vamos a generar problemas de enfermedades. Pero antes de prohibirlo, primero, ¿por qué lo vas a prohibir? Pues porque se da. Si no se diera, ¿para qué pones el letrero? ¿Sí? Hoy en día ya en muchos edificios que son libres de humo, ya no ponemos letreros de prohibido fumar. Pero antes se fumaba hasta en los hospitales. ¿Sí? Tenemos todavía muchas películas de antaño donde se ve que están fumando en los hospitales. ¿Sí? Entonces, pues se identificó que generaba un problema de salud pública y se prohibió. ¿Sí? Entonces, si tú lo prohíbes en el Levítico, ¿qué significaba que sucedía? Pues que existía. Sino para que lo prohibías. ¿Sí? Entonces se daba. Entonces también aquí en este momento la mujer pasa a ocupar todavía un papel más secundario dentro del pueblo judío. ¿Y por qué marco en específico sobre la parte del pueblo judío? Porque es precisamente uno de los pueblos que ha tenido más influencia en los pueblos occidentales, por la parte de las religiones, no solamente la parte de la católica. Vemos, por ejemplo, en el Levítico, menciona en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 5, dice, la mujer que ha dado a luz a una hija se considera por más tiempo impura, y es necesario un lapso mayor para purificarse, que aquella que ha dado a luz a un hijo varón. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo si era un hombre el que había nacido? ¿Cuánto tiempo estaba impura? 7 días. Pero si era una mujer, 40 días. Y durante 40 días tenía que estar resguardada y tenía que estar recluida. ¿Sí? Y esto lo marca precisamente esta parte. Entonces, vemos muchas características en torno a esto. Por ejemplo, si una mujer era encontrada en adulterio, la lapidaban, la mataban, ¿sí? A pedradas. Cuando escucharon hablar de que a un hombre por andar de piedra suelta, lo lapidaron hasta matarlo. No. Un hombre cuando andaba en la parte de adulterio,
si la mujer ya era casada, ella era la que recibía la parte del castigo, la mataban y a él le imponían un castigo, una multa. Si ella no era casada y él tenía relaciones sexuales con ella sin su consentimiento, ella tenía que casarse con él. ¿Sí? Si no quería él casarse con ella, entonces era repudiada. Tiene estas características muy interesantes. Por ejemplo, Salomón, hijo de David. Salomón en Reyes, ustedes van a encontrar que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y tú dices, oye, pues Salomón era muy querendón. No. O si Salomón fue hijo de David y David fue el que venció al filisteo. Filistos viene de falo, eran adoradores del pene, eran griegos adoradores del pene, ¿sí? De los falos, filistos. Entonces, cuando David vence a Goliat y se convierte posteriormente en la parte del rey del pueblo judío, Salomón, porque David no tuvo tantos hijos como la parte de Salomón, pero ¿por qué Salomón tantos hijos? Porque se convierte el cementerio. ¿Sí? Si viene él con la sangre de David, que venció en la parte del filisteo y es el rey, pues entonces que tenga muchas madres. ¿Sí? Las reinas, las esposas, eran contratos de conveniencia. ¿Sí? Las concubinas, bueno, existían 3 tipos de relaciones entre los pueblos. Un hombre o una mujer, todavía antes de que existiera la parte de la división, podía tener 3 tipos de pareja. Podía tener el esposo o la esposa, que se lo conseguía la comunidad o la familia. Por ejemplo, si tú tienes, tus padres, tu familia, son dueños de tierras y ganado, y acá son dueños de las carnicerías de toda la región, pues mira qué buena relación de conveniencia. ¿Sí? No tenías que conocer a la persona, no tenías que amarle. ¿Sí? Era un contrato para la herencia. Pero había otro tipo de relación con la persona que era el filistos. El filistos es como el que se ama como hermano. Eran relaciones que venían de a lo mejor del mismo núcleo familiar o desde la parte de la infancia, y venía esa parte de vinculación erótico-afectiva. El otro tipo de relaciones eran las concubinas o los concubinos. Y depende de tu solvencia económica, era la cantidad de concubinas o concubinos que tuvieras. Y depende de tu orientación sexual, era el tipo de concubinas o concubinos que tuvieras. Si tú eras bisexual, pues ibas a tener concubinas y concubinos. Si solamente eras heterosexual y eras hombre, pues entonces solamente ibas a tener concubinas. Y si eras homosexual, solamente ibas a tener concubinos, hablando de hombres. Y viceversa. ¿Sí? Y depende de la cantidad, pues era tu solvencia económica que tuvieras. ¿Sí? O depende del estrato social que ocuparas. ¿Sí? Tiene que ver con estas características muy interesantes. Pero vaya, esto no es privativo del pueblo judío. Hoy sabemos, por ejemplo, entre la India, el Kama Sutra, es un libro que parece ser que se nos ha vendido como si fuera un libro de erotismo, pero realmente es un libro de control, de dominación. Es un libro que se le enseña a la mujer cómo seducir a un hombre y obtener beneficios de él. ¿Sí? Entonces se le enseña las artes amatorias, las artes, el canto, el baile, la danza, y eran contratados por hombres para seducir a otro hombre y obtener un beneficio. ¿Sí? Las geishas tienen características similares también. Vendidas por la familia desde pequeñas a la parte de las escuelas, y eran educadas precisamente en las artes para después, primero vender su virginidad al mejor postor. ¿Sí? Y después de vender la parte de su virginidad, también contratadas por un hombre para seducir a otro hombre y obtener un negocio o un contrato. ¿Sí? Entonces eran utilizadas precisamente como objeto. En nuestros pueblos prehispánicos, si algún día tienen la oportunidad de visitar el Centro de Antropología en la Ciudad de México, pidan visitar el área del sótano. Se van a encontrar en el área del sótano estatuillas prehispánicas con posiciones sexoeróticas impresionantes. ¿Sí? Como si pensáramos que en nuestros pueblos prehispánicos no se daba toda esta parte, también se daba. ¿Sí? Obviamente, cuando viene la parte de la conquista, muchas de estas fueron destruidas y otras fueron relegadas o restringidas. Pero existía precisamente esta característica. Pues bueno,
¿Qué otras características? Hay otra situación que marca precisamente esta parte de control y de dominación. Roma tiene una influencia muy importante por parte del pueblo judío, pero cuando Roma empieza a generar una parte de expansión por la parte de su territorio, que se empieza a convertir en la parte de imperio, tiene que modificar sus leyes, ¿sí? Y dentro de ellas se establece la ley de las 12 tablas, la ley de las 12 tábulas. Todavía la ley de las 12 tablas es base del derecho romano y es base todavía incluso del derecho de muchos pueblos, entre ellos México, ¿sí? La ley de las 12 tablas. Y en la ley de las 12 tablas marca posturas muy interesantes porque hay varias de estas que tienen que ver todavía con la parte de la opresión o la represión para la parte de nuestras mujeres. Roma adopta el modelo griego del oikos. ¿Qué significa oikos? Oikos significa casa, ¿sí? La administración de la casa, oikonomía o economía. El bienestar de la casa, oikología o ecología, ¿sí? Entonces era el oikos romano, era como una especie de comuna. Hoy en día te venden el yogur, ¿no? El yogur oikos, pero bueno, eso tiene que ver con otra cosa. Entonces, el modelo romano del oikos fue modificado del modelo griego y el pater familia, pater significa dueño, ¿sí? El dueño de la familia. Y el pater, pues, significa, por ejemplo, patria potestad, ¿sí? El poder del dueño de todas y de todos los que vivían en la comuna eran de la propiedad del padre, ¿sí? Las hijas o los hijos solo eran reconocidos si los padres los elevaban del suelo al momento del nacimiento. No sé si recuerdan o han visto la película del Rey León, donde Mufasa toma a Simba delante de toda la parte de la comuna, ¿sí? Y hace esto. Ese es un símbolo romano, ¿sí? Si el padre no elevaba del suelo a la hija o al recién nacido, ¿sí? No era considerado natural o hijo del dueño de la comuna, ¿sí? Si no era levantado del piso, se le llamaba espurio y lo dejaban de alimentarlo. Entonces se ponía un cartel afuera de la casa que había, ¿sí? Espurio. Entonces era una forma de comprar esclavos. El pueblo romano, por este expansimiento que tenía de la parte de, tuvo 3 tipos de esclavos. El primer esclavo, podemos decirlo, por ejemplo, es el servus, es el que nace esclavo, que nace ya de hijo de esclavos, el servus. De ahí viene servir, de ahí viene servilleta, ¿sí? O también se les llama criados, porque fueron criados como esclavos, ¿sí? El otro esclavo era el que había sido capturado en la guerra y que tenía habilidades para la competencia, para la guerra. ¿Cómo se le llamaba a ese esclavo? Gladiador. Entonces, el gladiador, ¿sí? Tenía habilidades para la competencia, para la guerra y tenía privilegios, ¿sí? Ley de privilegios. Y el otro esclavo era el que a lo mejor no tenía habilidades para la competencia, tenía a lo mejor otras habilidades, a lo mejor era un herrero, a lo mejor era un jardinero, a lo mejor tenía otro tipo de habilidades, pero por las cuestiones de la guerra, pues le pusieron sus armas y ahora le vete a la guerra. Entonces era la gente que era más fácil capturar porque no tenía habilidades ni herramientas para poder defenderse. Dice Platón en sus textos, dice, yo no sé qué vicio tienen los famelus de querer siempre matar al amo. ¿Cómo se le llamaba a este esclavo al que había sido capturado en la guerra pero que no tenía habilidades para la competencia? El famelus, ¿sí? Famelus. Y era, ¿cómo está un perro que está flaco y hambriento? Está famélico, ¿sí? El plural en latín se escribe con A. Por ejemplo, una carrera de vida, ¿sí? Currículum.